Perfecto. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Juan Pablo Paneiva Pompa, Juanpi. Soy psicólogo, tengo 33 años, estoy casado con Juli, tengo una nena que se llama Guadalupe, de 3 años y unos meses. Bueno, y viene otro bebé en camino también, así que muy feliz. Soy especialista en psicoterapia cognitiva. Estoy haciendo una beca doctoral del CONICET, motivo por el cual estamos acá, y es lo que el CONICET es la institución que me paga el sueldo, el estipendio en realidad, porque es una beca, no tengo sueldo. Y parte de mi trabajo de investigación es capacitaciones que ahora les voy a contar un poco más. Estoy haciendo el doctorado en psicología y formo parte de un grupo de investigación que se llama Comportamiento Humano, Genética y Ambiente, que está dirigido por la especialista Liliana Baker, que es bióloga, especialista en docencia universitaria, y por la doctora Josefina Rubiales, que ella es psicóloga, máster en evaluación neuropsicológica y doctora en psicología. Es un grupo que trabajamos en lo que es neurodiversidad, neurociencia. Trabajamos evaluando, tenemos dos grandes proyectos, un proyecto que es en trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, en el cual yo estoy más incluido, en el que más participo, y otro proyecto en trastorno del espectro autista. Dentro del marco de este proyecto de TDAH, nosotros hace muchos años trabajamos recibiendo derivaciones de médicos, psiquiatras y neurólogos de hospitales públicos de la zona, que cuando tienen un niño, una niña o un adolescente con sospecha de diagnóstico de TDAH, nos hacen la derivación a nuestro grupo de investigación, que donde ahí nosotros hacemos una evaluación neuropsicológica para confirmar o no el diagnóstico. Mientras nosotros estamos haciendo esta evaluación, las familias reciben el beneficio de tener una evaluación que es muy costosa, de manera gratuita, para tener más información para poder eh, confirmar o no el diagnóstico y el médico poder ajustar medicación o sugerir tratamientos. Nosotros a su vez tomamos datos para hacer nuestras investigaciones. Dentro de este marco de este proyecto se inserta mi proyecto de beca, de doctoral, para hacer el doctorado en psicología, en donde trabajamos en esta intervención. Así que, está ahí, es el nombre de mi beca, diseño y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa en entornos escolares para potenciar las habilidades positivas de niños con diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hoy la idea es compartir con ustedes hasta máximo las 20 horas. Vamos a esperar que si todo fluye un poquito antes, pero también si hay dudas y eso, vamos hasta esa hora. La idea es, en el encuentro de hoy, en la sesión 1, presentar el programa, de qué se trata, que sepan eh, en qué están participando los chicos de las escuelas a las que ustedes pertenecen, en lo que estamos haciendo, y trabajar dos cuestiones teóricas importantes, los aportes de la neuroeducación y la neurociencia, y tener un primer acercamiento acerca del conocimiento del diagnóstico del TDAH. Bien, lo que refiere a la intervención, hoy contarles, bueno, estas dos sesiones, la semana que viene, mismo horario, mismo canal, vamos a tener la continuación, donde vamos a trabajar características positivas de la población con TDAH, y estrategia de intervención áulica, que por ahí es lo que más los docentes suelen necesitar o suelen pedir, es qué hacemos entonces ante este panorama. Pero hoy vamos a trabajar sobre estos objetivos que tenemos de este lado. Bien. Ustedes llegan acá porque hay chicos, niñas y niños y algunos preadolescentes que están formando parte de este programa de intervención de la beca. Esto incluye, una vez que se hizo el diagnóstico, se les ofreció a las familias participar de esta intervención, que tiene por un lado 8 sesiones individuales con los chicos, donde trabajamos estos objetivos. Trabajar en inteligencia emocional, conocimiento de emociones, conocer cómo los pensamientos influyen en las emociones, lo que se llama el triángulo cognitivo, y cómo eso influye en las cosas que hacemos, en la conducta, que ellos puedan conocer los diferentes tipos de emociones, especialmente el enojo, que es una emoción que los chicos con diagnóstico de TDAH suelen tener desregulación, aprender herramientas para la regulación emocional, todo esto en el marco de saber
qué es el diagnóstico de TDAH, en qué consiste, por qué les pasa lo que les pasa, que es un poco lo que voy a trabajar con ustedes hoy también. Trabajamos algunas habilidades sociales y de resolución de problemas de manera pacífica, algunos sesgos de pensamiento y una segunda parte donde trabajamos habilidades positivas, el conocimiento en fortalezas, el conocimiento en la capacidad de la resiliencia, de poder levantarse ante adversidades, y terminamos en un cierre del programa de lo que incluye es prevención de recaídas, que es un repaso de todas las cosas que vivimos a lo largo del programa. El programa incluye estas 8 sesiones donde trabaja esto con los chicos de manera individual y 2 sesiones que trabajamos de manera grupal con su grupo de pares, que es lo que yo estoy trabajando y gestionando con muchas escuelas. Solamente de todas las escuelas de las que están acá, solamente con 2 me falta concretar, que lo que estamos haciendo es 2 talleres en donde trabajamos cosas pensadas especialmente para los niños con el diagnóstico, pero que sirven para todas las personas en general. Lo que nosotros estamos investigando es que hay mucha evidencia sobre qué cosas se pueden hacer para compensar la parte deficitaria del trastorno, que son los síntomas, que es lo que les voy a hablar un poquito más adelante. Perdonen si alguno no entiende esta parte, que ahora se la voy a explicar, que tiene que ver con la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. Ahora les voy a explicar en más detalle. Hay mucho conocimiento y mucha elaboración científica sobre qué hacer. Sin embargo, hay otros aspectos de lo cual todavía no hay mucha evidencia, que es aquello de lo que yo me propuse trabajar con mi investigación, que tiene que ver con la inclusión con sus pares, que tiene que ver con la autoestima negativa que suelen tener ellos mismos sobre sí mismos, y sobre poder trabajar otros aspectos positivos que son otras fortalezas. Vamos a ver la semana que viene, más que nada, que esta manera distinta que se desarrolló el cerebro, si bien tiene algunas consecuencias negativas que se llama trastorno, es decir, porque le genera consecuencias negativas para la vida, no es que una mirada naif que decir es lindo tener TDAH, no, es una dificultad, es un trastorno en neurodesarrollo que genera muchas consecuencias negativas. Sin embargo, esta manera distinta que se desarrolla el cerebro lleva a que también ese cerebro les permitan hacer cosas positivas, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Y como toda persona, más allá de tener aspectos deficitarios, todos tenemos fortalezas. Entonces, la idea de este taller es que los chicos puedan descubrir aquellos aspectos positivos que tienen, sus fortalezas, aquellas cosas que de manera positiva los caracterizan. Descubrir la fortaleza es algo que nos hace bien a todos, y eso está estudiado por la psicología positiva. No es algo, digamos, que se me ocurra a mí, sino que todos sepamos cuáles son los aspectos fuertes, que nos conozcamos, es algo que constituye una identidad fortalecida. Entonces, la idea es que en el primer taller trabajar esto con los chicos, con su grupo de pares. Lo que se hace es ver un video de Disney, un corto, en donde los personajes terminan viendo que a pesar de las cosas malas que le están pasando, qué bueno que es ver la parte positiva de los demás. Es un video muy lindo que se llama Partly Cloudy o Parcialmente Nublado, que está en Disney, que lo pueden ver. Y luego de eso, charlamos un poco con los chicos, qué son las emociones, cuáles son los personajes principales, cómo se dieron cuenta cada emoción. Hay 2 personajes que son la cigüeña y la nube, por qué la nube hizo tal cosa, por qué la cigüeña hizo tal cosa, y lo que terminamos llevándolos, induciendo a que vean cómo la cigüeña ve la parte buena de la nube, y cómo la actitud de la cigüeña lleva a que la nube vea que tiene fortalezas más allá de las cosas malas que le pasan. Luego de eso los invitamos a los chicos a que cada uno reciba un papelito con una cigüeña, con una bolsa, y le ponga el nombre suyo. Entre ellos se van intercambiando la cigüeña y van poniendo cosas positivas de su compañero. Entonces yo voy a recibir la cigüeña de Gabriela Lucisano y voy a poner, como conociendo a la Gaby, voy a poner algo positivo. Y después voy a recibir la de Vanina y voy a poner algo positivo. Y así durante un rato, hasta que después cortamos y cada uno vuelve a recibir su cigüeña. Y sus compañeros pusieron un montón de cosas lindas. Es casi mágico el efecto que se genera en los chicos cuando ven que sus compañeros ven cosas buenas sobre ellos. A esta edad, los chicos, la intervención abarca chicos de 7 a 12 años, es una edad, especialmente la primera, el periodo de 7 a 9, 10, donde los chicos no interactúan de manera positiva. Por ahí ya preadolescentes ya empiezan a tener el grupito de las divinas, el grupito de no sé qué cosa, y ya hay, por lo menos con su grupo se dicen cosas lindas.
En el grupo más chiquito no suelen más marcarse por las cosas negativas. Entonces es muy lindo para ellos ver que sus compañeros ven cosas buenas de ellos. Ni que hablar cuando los docentes también participan y ponen cosas también. Eso es muy bueno. Y se genera un cambio en la dinámica grupal muy positivo cuando ellos ven que sus compañeros ven cosas buenas. Y ellos, en ese momento la identidad es una identidad todavía muy superficial, no es una identidad adulta, ¿no? Ni siquiera pasaron por la adolescencia todavía. Sin embargo, la identidad está construida más por lo que los otros ven de mí. Entonces, que los otros puedan ver cosas lindas en el espejo les ayuda a trabajar de una manera muy positiva sobre sus cualidades. Entonces, esta primera actividad, los chicos vuelven transformados en cuanto que ven las cosas buenas que ven los demás. Después se las llevan a la casa y en su familia tienen que ver qué otras cosas positivas pueden agregar. También eso es muy lindo porque transferimos lo que se trabajó en el taller en la casa, y en la casa también pueden ver cosas buenas y estimulamos una comunicación positiva en el hogar. El segundo taller, vemos otro video que se llama Bowding, que es el video de una ovejita que la pelan y se pone muy triste y aparece otro personaje que es un conejo con cuernos que la ayuda a ella a ver que pese a lo malo que le pasó, el estar pelada le permite saltar más alto y si bien antes ella bailaba, ahora puede bailar saltando y es algo positivo que puede descubrir gracias a que está pelada y puede ver que de las cosas malas algo bueno se puede aprender. Entonces ahí yo los invito a que los chicos puedan ver qué es la resiliencia y a que cuenten historias resilientes de su propia vida. Entonces salen cosas muy lindas y muy fuertes, donde ellos van contando diferentes historias muy fuertes de su propia vida, cosas de fallecimiento de seres queridos, situaciones adversas económicas, diferentes situaciones que también nos ayudan a ellos a interactúen de otra forma y cómo de esas cosas pudieron aprender. Y se empiezan a identificar entre ellos también. A mí también me pasó, mirá lo que le está pasando a este, mirá a este le está pasando esto. Son cosas, bueno, salen cosas muy fuertes y muy lindas, que también está bueno cuando hay un profesional del EOE, ¿no? Porque también esto después hay que acompañarlo, ¿no? Si llega a salir Está tan rico. algo Lo fuerte, siento, Nicky. si se debe salir algo muy fuerte, yo obviamente lo comunico con el equipo, lo comunico con el equipo directivo, ¿no? Porque bueno, yo después de eso no estoy más, ¿no? Pero hay que acompañar. Y sin embargo, generalmente lo que se termina dándole es una vuelta positiva a las cosas, ¿no? Porque la idea es de esto malo, algo bueno me aprendió, si no, no lo abriríamos. Y luego de eso, lo que se les da es una imagen donde ellos, depende de la edad, a los más grandes lo anuncio como los clasificados de la amistad, a los más chicos no les pongo este título. La idea es que ellos puedan ver qué cosas buenas tienen para dar a sus amigos, como si fuera un clasificado de ofrecer un trabajo, de ofrecer algo, y qué cosas ellos buscan de un amigo, como cuando uno está buscando algo y quiere busco casa o algo por el estilo, ese tipo de clasificados. Entonces, luego de eso, cada uno va diciendo, bueno, yo tengo esto para ofrecer a mis amigos, un dibujo mostrando, no sé, por ejemplo, el otro día en un colegio, uno de los chicos puso que buscaba de un amigo que sepa pescar y tenía para ofrecer a un amigo enseñar a atajar. Y justo había otro de los chicos que había puesto de otro grupo, digamos, que no formaban parte de su entramado social, que quería un amigo que le enseña a atajar y quería un amigo que... Y se empiezan a hacer esos match, esas uniones que también cambian la dinámica grupal. Es decir, también ofrecen la resiliencia y la posibilidad de reencontrarse con su grupo de una manera positiva. Estas dos cosas son muy buenas para los niños y niñas y adolescentes con diagnóstico de TDAH y sin embargo también son muy, muy buenas para todos los grupos del curso. Entonces, es una dinámica inclusiva, pensada a partir de habilidades positivas para los chicos con el diagnóstico, pero que sirve para todos. Bueno, además de esto, la intervención ofrece, digamos, la capacitación a los docentes y a otros miembros de la institución, que es lo que estamos haciendo ahora, y acompañamiento a las familias con herramientas para el hogar. Todo eso, obviamente, de manera gratuita para las familias, porque a mí me paga el CONICET, y tratando de hacerlo con la mejor calidad posible. Yo después lo que hago esto es tomar datos al principio, tomar datos al final, y vamos a ver lo que Dios quiera, a ver si esto, si esto funciona o no funciona. Yo creo que sí, por lo menos cualitativamente las cosas que me va demostrando esta investigación es que los chicos están un poco mejor, no es la panacea, no es la solución, pero sí estamos generando cambios muy positivos en las familias, en algunos colegios, y yo
me siento bendecido y agradecido de tener esta posibilidad de poder estar haciéndolo esto y darle acceso a familias que no lo podrían pagar, a instituciones educativas, a docentes. Está teniendo mucho alcance esto, así que bueno, es algo que está buenísimo por lo menos. Bien, empezamos con los objetivos de lo que tiene que ver con la capacitación. Cuando pensamos en qué es la neuroeducación, tenemos que pensar que es la neurociencia aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante mucho tiempo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la pedagogía, los procesos de enseñanza, incluso el colegio, escapó al conocimiento del órgano principal de la enseñanza. El órgano principal de la enseñanza y aprendizaje es justamente el cerebro. Esto sería algo así como hacer guantes sin conocer la mano. Hacíamos guantes del tuntum, ¿no? Hacíamos guantes, bueno, ¿no? Para poder hacer un guante acorde a las necesidades, es bueno conocer la mano, cómo es una mano, cuántos dedos tiene, el tamaño que tiene, la forma que tiene, las necesidades que tiene esa mano, recuerdo la tarea. Bueno, de la misma manera, la neuroeducación es aplicar los conocimientos que hoy tiene la neurociencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una transdisciplina, una ciencia que hoy en día bastante joven como institución, que lo que busca es unificar varios conocimientos como son la biología, la psicología, la pedagogía, la psiconeuroendocrinoinmunología, es decir, diferentes ciencias que estudian al ser humano en relación a las bases orgánicas que lo fundamentan. Por eso, la neuroeducación justamente tiene que ver con aplicar el conocimiento que obtenemos de cómo funciona el cerebro a la educación. Gracias a eso podemos conocer diferentes maneras de aprender que tienen en cuenta cómo el cerebro aprende o diferentes maneras de enseñar que tienen que ver cómo facilitar al docente la tarea. Es algo así como tratar de entender las funcionalidades de los diferentes cerebros, entender la neurodivergencia. Y cuando hablamos de neurodivergencia, no nos referimos solamente a los chicos que tienen alguna problemática puntual, sino entender que cuando hablamos de neurodivergencia estamos hablando de personas humanas. Somos únicos y irrepetibles cada uno y existen la misma cantidad de cerebros como personas. Sin embargo, como toda ciencia, podemos hacer generalidades. Y uno puede decir, el cerebro tiene estas estructuras se encargan funcionalmente de estas funciones, en ciertas ocasiones funciona de cierta manera, en ciertas ocasiones funciona de otra manera. ¿Y cómo podemos predisponer a ese cerebro para que aprenda mejor? ¿Cómo podemos predisponer a ese alumno o a ese estudiante para que aprenda mejor? O a ese docente para que también genere condiciones necesarias para que pueda enseñar mejor. De esa manera sería la neuroeducación. Ahora bien, se va haciendo de noche, van apareciendo algunas estrellas, muchas estrellas, muchísimas estrellas. Nuestro cerebro, el principal órgano de procesamiento, control y generación de respuestas, es un órgano muy complejo que está conformado por más de 200.000 millones de células muy características que se llaman neuronas. 200.000 millones en realidad es un número aproximado. Los científicos se pelean por decir quién dice que tiene más neuronas en el cerebro. La verdad que no se sabe bien, pero se sabe que hay más neuronas, esta célula tan especializada que forma parte del cerebro, que incluso estrellas que hay en el universo. Es impresionante. Y ni hablar las conexiones que hay entre ellas. La neurona es una célula muy compleja, que se ha especializado, que tiene esta forma prototípica, que tiene un cuerpo con muchas dendritas, que es la parte arbolada que está al principio, con una extensión que se llama axón, que a su vez viene también con algunas conexiones que son el botón presináptico, que es una neurona es una célula que tiene la capacidad de comunicar de manera muy rápida y eficiente diferentes células. Por lo tanto, lo que permite es que conectándose unas con otras pueda viajar información en una dirección y en un sentido determinado. Esas conexiones lo que van haciendo a su vez
es la posibilidad de ir mandando mensajes, es decir, una célula a otra, como si fuera un mensaje de WhatsApp. Y a su vez, muchas neuronas que trabajan en conjunto tienen la capacidad de trabajar mensajes en conjunto, como podríamos decir, como si armaran grupos de WhatsApp. Entonces, las neuronas van trabajando en comunicación. A medida que esa comunicación es más eficiente, mejor es la comunicación y la capacidad de generar respuestas de esas neuronas. Cuantas más veces esas neuronas se activen juntas, más rápido y más eficiente va a ser esa conexión. Por eso a lo largo del tiempo el cerebro va siendo más eficiente en la manera en que se va comunicando. Bien, ahora bien, otra característica que es fundamental a la hora de hablar del cerebro y cómo esto es aplicado a la educación es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un principio que indica que el cerebro es cambiante, es plástico, puede cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas zonas que cumplen algunas funciones, por diferentes circunstancias que pueden llegar a perder esa función, otras zonas del cerebro pueden cubrir esa función deficitaria. Es decir, el cerebro puede cambiar y puede asumir otras características. Esto puede ser por la positiva o por la negativa. ¿En qué sentido? Empiezo por la positiva. Áreas del cerebro que tienen que ver con la capacidad sensitiva, por ejemplo, en músicos profesionales, por la práctica que genera la utilización de la parte motriz, del córtex motor, van tomando la parte sensitiva y pasan a formar parte motora. Entonces, generalmente, pianistas o violinistas que tienen una gran necesidad de utilizar las manos, van perdiendo un poco de sensibilidad a costa de capacidad motora. O porque algunas personas que tienen alguna dificultad a lo largo de la vida, como puede ser un accidente cerebrovascular, que les impida tener la capacidad de hablar, porque alguna zona del cerebro deja de estar irrigada, entonces mueren algunas neuronas. Otras neuronas, otras células del cerebro pueden cubrir esa función deficitaria y aprender a hacer eso, la reeducación del cerebro. Yo, cuando trabajaba en un colegio, un caso que para mí fue impresionante, un chico cuando nació sufrió una hipoxia y por lo tanto sufrió la muerte de un hemisferio entero del cerebro. El cerebro está conformado por dos hemisferios, perdió el hemisferio izquierdo, tuvieron que extirparle la mitad del cerebro, por lo cual el pronóstico era muy difícil para ese chico. Sin embargo, desde que nació, recibió terapias, un ambiente favorecedor para el acompañamiento de esta dificultad. Yo lo conocí a los 14 años y realmente si no me decían que tenía la mitad del cerebro, yo no lo podía darme cuenta. Ese niño funcionaba, ese preadolescente funcionaba prácticamente normal. Hacía vela, jugaba al rugby, le iba muy bien en todo, menos en matemática que le costaba un poco. Tenía levemente la parte derecha del cuerpo, porque le había sacado la parte izquierda del cerebro, un poco más complicada la motricidad, entonces tenía que ayudarse con la regla con la otra mano. Sin embargo, era muy difícil ver esa dificultad. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico y algunas partes del cerebro pueden asumir otras y puede cambiar a lo largo de la vida. Esto es muy importante para entender que las personas podemos cambiar y que hay cosas que podemos hacer que pueden compensar y pueden ayudar a que otras cosas que no podemos hacer hoy en día, más adelante sí. Entonces, la plasticidad cerebral es fundamental para entender que el aprendizaje implica entender que los tiempos y los procesos del cerebro implican conexiones, implican cambios, y eso se debe mantener en el tiempo. Hay diferentes periodos por los que va pasando nuestro cerebro. Hay una etapa más bien inmadura, una etapa al principio de la vida, podemos decir los primeros 4 años, en donde las neuronas se van conectando, comunicando todas con todas, medio del tutum, intentando encontrar cuáles son las vías de comunicación, en donde se van mielinizando, que no nos vamos a meter mucho en este concepto, pero es la capacidad de comunicarse más rápida que tienen las neuronas, porque las neuronas, algunas neuronas que comunican, empiezan a recibir los axones, una sustancia que es aislante, que permite que la comunicación sea más rápida y más eficiente, que a la medida que nosotros vamos repitiendo conductas y vamos practicando y entrenando y adquiriendo conocimientos, permiten que las cosas, que las neuronas se comuniquen más rápido. Y las neuronas que se dejan de utilizar entre sí,
las comunicaciones empiezan a perder. Empieza a aparecer un neurotransmisor, que es el ácido GABA, que va inhibiendo algunas conexiones de neuronas, y eso va permitiendo que en los periodos más plásticos el cerebro vaya cambiando. Desde que nosotros estamos en el séptimo mes de la panza de nuestras mamás, ya tenemos todas las neuronas que vamos a tener durante toda la vida. Por lo menos ese conocimiento que tenemos hoy en día. Lo que va cambiando es las conexiones que va habiendo entre las neuronas. En los primeros años, esos 5 años, 4 años, uno puede ver una foto, que no la puse, que también sería interesante, de las neuronas están una gran cantidad de conexiones. Cuando va pasando el tiempo, se van reduciendo, se va generando una poda sináptica y solamente van quedando las conexiones que se mantuvieron en el tiempo, en la etapa más adulta. El cerebro es plástico durante toda la vida. Sin embargo, en este periodo, que es el periodo que los chicos están en el colegio, es el periodo más plástico, donde más cambios hay, donde más posibilidades hay, donde más podemos hacer, incluso en las situaciones más limitantes. Esas son ventanas de oportunidad, periodos críticos, donde es más conveniente, donde es más fácil, donde el cerebro está predispuesto a cambiar. Y van pasando diferentes etapas donde especialmente algunos procesos son esperables que pasen. Eso no significa que nunca más se puede pasar, sino que siempre puede haber posibilidad de plasticidad cerebral. El cerebro siempre cambia. Es más factible en la etapa plástica que en la etapa madura, sin embargo el cerebro siempre está cambiando. Hoy en día se sabe que además de neuronas, tenemos otras células en el cerebro que se llaman neuroglias, que cumplen diferentes funciones como nutrición, sostén, defensa, mielinización de las neuronas, y en algunas ocasiones células de la neuroglias pueden compensar el déficit de la neurona transformándose en neuronas. Es decir, neurona que se muere, muere. No podemos generar más neuronas. Las neuronas no se dividen por mitosis, no se multiplican. Sin embargo, otras células que forman parte del contexto del sistema nervioso pueden compensar este déficit que se puede generar por un choque, un accidente, las drogas, o déficit producto de algún trastorno en específico del neurodesarrollo, como puede ser el TDAH. Bien. Si tienen dudas, pueden ir escribiendo en el chat. Si es algo que yo más adelante voy a responder, se los digo. Y si no, si tienen alguna duda mientras vamos charlando, la pueden ir escribiendo y yo les puedo ir contestando. Otro factor que es muy importante es cómo influyen las emociones. Durante mucho tiempo, las emociones se dejaron de lado. Así como no se estudiaba el cerebro para aprender, tampoco se tenía en cuenta el aprendizaje, lo que nos pasaba con nuestras emociones. Se buscaba que sea un ambiente objetivo, discreto, encuadrado, donde las emociones se dejen afuera del aula. Hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que el cerebro aprende mejor cuando se utilizan las emociones de manera positiva. Sabemos que las emociones no se pueden dejar afuera. Sabemos que hay emociones que predisponen el aprendizaje y hay emociones que dificultan el aprendizaje. Muy resumidamente, si me están viendo en la cámara, el cerebro tendría esta forma, este es nuestro tronco encefálico, este es el cerebro, lo que está por encima es la corteza cerebral. Nosotros desfronterizamos el cerebro y le quitamos la corteza cerebral. Por debajo tenemos un cerebro más filogenéticamente más antiguo, que compartimos con especies un poco menos avanzadas en la evolución, que es el cerebro inferior o reptiliano. Es un cerebro mamífero y reptiliano, un cerebro más emocional y un cerebro más de supervivencia, donde tienen que ver con los instintos de supervivencia, respiración, mantenimiento de la temperatura, necesidad de sed, alimentación, más instintivo. Y está el cerebro más emocional, que es el que nos lleva a tener diferentes conductas. El cerebro emocional podemos resumirlo en una parte que tiene que ver con la corteza cerebral, que es la parte interior más avanzada, que nos va a permitir regular emociones, un área que está afectada en los chicos que tienen diagnóstico con TDAH, por eso la dificultad para regularse, especialmente la corteza cingulada y la corteza orbitofrontal, eso lo vamos a charlar más adelante, y también las estructuras subcorticales que forman parte de la emoción, hipocampo, que se llama así porque se parece a un caballito de mar, hipocampo, y amígdala, que es una estructura que tiene forma de
de nuez, perdón, de almendra, me confundí de fruto seco, tiene forma de almendra que está en la base del cerebro, acá aproximadamente. La amígdala es la estructura encargada de la emoción, especialmente se activa entre emociones amenazantes y de bienestar, y el hipocampo es una estructura encargada de la generación de nuevas memorias. Cuando comparten circuitos cerebrales, y por eso se dice que lo que emociona se recuerda. Por eso nosotros cuando hemos tenido grandes emociones, nos acordamos de esos recuerdos. Un ejemplo típico es, si te preguntan qué estabas haciendo el día de las Torres Gemelas, seguramente te acordás qué estabas haciendo. ¿No? Ese es un ejemplo que se ha hecho en estudios internacionales. Para nosotros, ¿qué estabas haciendo el día que el Papa Francisco fue Papa? Lo declararon Papa, también todos nos acordamos qué estábamos haciendo. Ni que hablar ahora del 18-12, el día que Argentina salió campeón del mundo. También, sí, todos se van a acordar qué estaban haciendo, porque lo que emociona activa también las áreas, y con emociones fuertes, no necesariamente tiene que ver con la felicidad, les estoy mostrando cosas que nos ponen contentos y cosas que nos ponen tristes, activa el aprendizaje, pero hay diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje que se adquiere por medio del miedo es un aprendizaje que nos va a llevar más a hacer de forma involuntaria e inconsciente conductas. En cambio, el aprendizaje que se obtiene con actitudes de bienestar o situaciones de amor, de estados de estar bien, en donde uno se siente agradable, donde uno se siente aceptado, querido, en donde hay buena predisposición, lo que se llama bienestar psicológico, favorecen el aprendizaje que puede ser después evocado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros generamos un clima áulico positivo en nuestras aulas, en donde llamemos a los estudiantes por su nombre, donde podamos compartir cómo nos sentimos, en donde no tengamos temor, y ahora voy a hablar de esta otra parte, a la hora de aprender y preguntar, los chicos van a poder generar un aprendizaje mejor. Pero los docentes también van a estar mejor y esto es fundamental. Los docentes, la docencia es un trabajo que está eh, hoy en día muy menospreciado y a su vez más en nuestro país y a su vez donde genera mucha exigencia. Entonces también es muy difícil esta cuestión porque no nos olvidemos de la parte del aprendizaje. Generar situaciones donde el docente se sienta acompañado, donde no tenga que cargar con responsabilidades que no pueda, donde tenga que llevar demasiada tarea al hogar, donde se lo acompañe en la toma de decisiones de que las problemáticas van pasando en el aula, también genera un mayor aprendizaje. Pero el miedo, el terror, lo que antes se llamaba la letra entra por la sangre o algo así, no, no me acuerdo cómo es la frase, es decir, generando temor, genera un aprendizaje memorístico, pero un aprendizaje que no puede ser trasladado a otros aspectos de la vida. Termina dificultando el aprendizaje. El aprendizaje que uno se genera por miedo es un aprendizaje más bien inconsciente e involuntario que termina siendo más rápidamente olvidado. Es decir, cuanto mayor sea el ambiente positivo de aprendizaje, ese cerebro va a aprender de una manera más consistente. Bien, acto seguido nos empezamos a meter un poquito más sobre qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En primer lugar, decir que el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manera distinta en que se desarrolló el cerebro. No es una enfermedad, no es algo que se cura, no es algo que con el paso del tiempo se va a ir. Es una manera distinta que se desarrolló el cerebro. Es una manera distinta y quiere decir una manera distinta en que funciona. Esta manera distinta en que se desarrolla el cerebro tiene una forma típica. ¿Qué quiere decir típica? Que puede ser estudiada y puede ser generalizada y puede ser encontrada en varias personas al mismo tiempo. Todos somos distintos, yo le decía al principio, y todos nuestros cerebros son distintos. Sin embargo, podemos encontrar algunas generalizaciones. Algunas generalizaciones forman parte de este trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Esta manera distinta que se desarrolla el cerebro recibe el nombre de trastorno. En inglés, disorder, que me parece mucho más sutil, porque la palabra trastorno en español es descalificante. Cuando uno habla de algo que es un trastorno, está hablando generalmente de una manera negativa. En cambio, cuando uno habla de algo desordenado,
pierde esa calidez peyorativa que tiene la palabra. Pero uno tiene que diferenciar la palabra trastorno en el lenguaje médico y el lenguaje criollo, en el lenguaje de la calle. En el lenguaje médico, trastorno no significa lo mismo que en las personas de a pie. En el lenguaje médico, trastorno quiere decir un conjunto de síntomas que generan consecuencias negativas para la vida. Esto significa trastorno. O sea, una manera distinta que se desarrolla el cerebro que genera consecuencias negativas para la vida. Por eso el TDAH es un trastorno. No porque sea malo en sentido moral, sino que genera consecuencias negativas para la vida, este trastorno. Esta manera distinta en que se desarrolla el cerebro. Es crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cura. Es permanente a lo largo de toda la vida y que va tomando diferentes formas, y hoy vamos a hablar por arriba de alguna de las formas que va tomando características distintas a lo largo de la vida. Entonces su presentación va a estar presente desde que la persona nace hasta que se muere, pero va a ser de forma distinta. ¿Cómo va a ser? En un bebé, un niño de edad escolar o preescolar, un niño de edad secundaria, en un adulto o en un adulto mayor. Y estas características, estos síntomas, que es los que me voy a hablar ahora, un poco más adelante, se tienen que dar en más de un ámbito. No tiene que ser solamente en casa, o solamente en el colegio, o solamente con la familia, o solamente en la casa del papá y no en la casa de la mamá, o solamente con tal señorita. Eso nos va a decir que si el chico manifiesta esos síntomas solamente en un contexto determinado, es que posiblemente el sistema esté funcionando de tal manera que no permita que el chico se comporte de otra forma. Pero cuando esto se mantiene en el tiempo, es decir, estos síntomas tienen que surgir de antes de los 6 años, si aparecen después, podemos decir que se debe a otra cosa, ¿no? O que solamente en un ambiente no es TDAH, ¿no? Es otra cosa lo que está generando que el chico se comporte de esa manera. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. ¿Qué no es TDAH? El TDAH no es un problema de aprendizaje. Es decir, el tener TDAH no necesariamente genera dificultad para aprender. Sin embargo, los síntomas primarios, si no son tratados, terminan generando como consecuencia una dificultad para aprender. Trastorno de aprendizaje tenemos el trastorno de aprendizaje de la lectura y la escritura, la dislexia, el trastorno de aprendizaje que tiene que ver con las capacidades matemáticas, discalculia. Hay diferentes trastornos de aprendizaje específicos a la hora de aprender algún área de la ciencia. El TDAH no tiene que ver con eso. ¿Puede un chico que tiene TDAH tener dificultades para aprender? Muy posiblemente. Muy posible, pero como una consecuencia de no tratar los síntomas primarios. Hiperactividad, inatención e impulsividad, que voy a charlar. Pero algo que es importante es que tener TDAH no es tener un déficit intelectual. De hecho, para poder diagnosticar TDAH, lo que uno tiene que hacer es descartar que los problemas de atención no se deban a una dificultad intelectual. Es decir, que haya capacidad de comprensión. Nosotros cuando hacemos la evaluación, evaluamos el CI, es decir, el coeficiente intelectual. Evaluamos que ese chico tenga la capacidad de aprender, evaluamos que ese chico tenga la capacidad de, digamos, de tener una inteligencia fluida, de que tenga una inteligencia, de que tenga la capacidad de comprender una cuestión más abstracta. A veces, de manera comórbida, se comparten ambas cosas. Un coeficiente intelectual menor o una dificultad en esto y a su vez TDAH. El TDAH no es un problema emocional. El TDAH no se debe a algo que le está pasando. El TDAH no se debe a que nació el hermanito, o que se mudaron, o que falleció un ser querido. No hay ninguna situación emocional que cause el TDAH. Y no se deben esos síntomas a un problema emocional. Sin embargo, como toda persona, las circunstancias emocionales afectan. Ellos son muy sensibles a las situaciones emocionales. Y las situaciones que se desregulan, justamente por las áreas del cerebro que están funcionando de una manera deficitaria, muy rápidamente se desregulan y pierden la calma y generan conductas de manera impulsiva. Pero el TDAH no es causa y no es una cuestión emocional, no se debe a algo que le está pasando, sino es una manera de ser. El TDAH no es un problema de vagancia. Antiguamente, no estoy hablando hace mucho tiempo, menos de 20 años, el TDAH, las personas con diagnóstico de TDAH eran considerados vagos, eran considerados personas que no tenían la capacidad de aprender, eran considerados personas que no tenían ganas de aprender o que no querían,
que no podían mantenerse en un trabajo porque no querían. ¿Por qué? Porque en el 1 a 1 funcionaban, pero en el grupo no funcionaban, porque en el consultorio andaban bien, pero después en el aula no andaban bien, porque cuando vos le hablás te das cuenta que entienden, pero después en el examen le va mal. Es por no entender las características propias del diagnóstico. Es realmente no poder ajustar el contexto social a la situación particular. Es generar una discapacidad social, es decir, justamente que el contexto no favorezca las posibilidades de esa persona. Cuando uno tiene en cuenta las características particulares, que es un poco lo que vamos a trabajar la semana que viene, con estrategias inclusivas, es decir, que sean estrategias económicas, fáciles de hacer, que no lleven tiempo, que no cuesten dinero, que le sirvan para todos los compañeros, pero especialmente pensadas para el chico con el diagnóstico, uno pueda ver cómo poder ir acompañando la trayectoria educativa de estos chicos para que puedan aprender. Y por último, no se debe un problema de crianza. No hay ningún estilo de crianza que cause TDAH. No hay ningún tipo de vínculo madre-hijo que genere TDAH o padre-hijo. No se debe a un estilo de crianza en particular, a un tipo de vínculo en particular. Sí es cierto que estilos de crianza particulares favorecen el desarrollo de los síntomas, potencian negativamente o compensan positivamente. Es decir, hay personas que de adultos descubren que tienen TDAH porque su familia compensó, su colegio compensó los déficits que tenían y fueron acompañando. Y después de grandes se dan cuenta, por diferentes motivos que le va pasando, cuando tienen que, como adultos, resolver algunos problemas, que tienen otro problema. Y a veces llegan al diagnóstico, muchas veces llegan al diagnóstico porque son diagnosticados sus hijos, no porque ellos vayan a buscar. Porque a su vez ellos tienen esta idea de, yo era así igual cuando era chico, y con el tiempo me acomodé. Pero cuando no reciben un diagnóstico, generalmente son personas que no pudieron hacer una carrera universitaria, que se sienten muy inquietos, que tienen problemas en la regulación emocional, que suelen tener vínculos muy poco duraderos y muy espontáneos, suelen tener dificultades para mantener un trabajo. Eso genera muchas dificultades. Bien, todo esto no es TDAH. Entonces, ¿qué es TDAH? ¿Cuáles son sus síntomas principales? Entonces decíamos, el TDAH es un trastorno de desarrollo, el de mayor prevalencia a nivel mundial, aproximadamente entre 5,9 y 7,1% de los niños tienen diagnóstico de TDAH o tienen TDAH, algunos sin diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente 6 cada 100 chicos tienen TDAH. Es un número muy grande, es un número muy grande. Si pensamos en un grupo de 30 chicos, estamos hablando de por lo menos 1 o 2 chicos tienen TDAH. Es un montón. Y es el trastorno del neurodesarrollo que más consecuencias genera y por eso hoy en día se le está dando más bola para tratar de tener conocimientos para poder ayudarnos. Tiene 3 síntomas principales. En primer lugar, la desatención. ¿Qué implica la desatención? Implica la dificultad en poder prestar atención. La atención es una capacidad cognitiva que no se puede ver, sino que eh, se observa a partir de otros comportamientos y es la capacidad de poder filtrar estímulos y mantener la filtración del estímulo durante un tiempo prolongado. Es decir, elegir a qué estímulo darle importancia de la mayoría de los estímulos que uno recibe. Esa es la capacidad de atención. Las personas con TDAH tienen la dificultad de mantener la atención durante un tiempo prolongado, lo que se llama dificultad en la atención sostenida. Muy por arriba uno podría decir que no es que tienen el problema para prestar atención, no es que no pueden prestar atención, sino que no pueden dejar de prestar atención. La atención es una capacidad que es limitada. Es como si pudiéramos pasar un tubo que tiene una capacidad limitada. Cuanto más cosas nosotros metemos en ese tubo, menos capacidad le podemos prestar atención a la mayor cosa. Las personas que tienen TDAH, el problema que tienen es que no pueden inhibir los estímulos a los cuales están prestando atención. Entonces prestan atención a un montón de cosas al mismo tiempo. Es como si tuviéramos camaritas, y ellos tienen camaritas donde están prestando atención. Somos 18, así que posiblemente alguno de nosotros tenga TDAH. O sea, entonces esa persona lo que está haciendo es, mientras me está escuchando a mí, está escuchando lo que pasa en su casa, está escuchando los autos que pasan, está mirando mis manos mientras me escuchan, está mirando muchas cosas al mismo tiempo. Las mujeres un poco más que los hombres en general pueden hacer esto, pero más allá de cuestiones así de género y de sexo, las personas con TDAH tienen esa cuestión que pueden prestar atención a muchas cosas, pero como su atención está dividida, y hay camaritas que están prestando atención a muchas cosas, su tubo atencional se va distribuyendo entre un montón de cosas. Este multitasking le genera que puedan prestar poca atención a muchas cosas.
Eso hace que rápidamente se cansen y no puedan mantener la atención durante mucho tiempo. Entonces la capacidad atencional va decayendo. En general, las personas podemos prestar atención de manera sostenida 20 minutos, en promedio, es una media. Las personas con TDAH decaen a mucho menos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va decayendo su capacidad atencional. Bien. Por otro lado, o sea, después, la semana que viene vamos a hablar de las cosas positivas que tiene ese cerebro que no puede prestar atención, pero puede tener otras cosas. La hiperactividad. La hiperactividad es un síntoma que tiene que ver con una gran energía motriz, es decir, están continuamente en movimiento, necesitan continuamente estar moviéndose. Entonces lo vamos a ver nosotros en los chicos con la patita inquieta, que se levantan del banco, que van de un lado a otro, que no se pueden mantener quietos, que están continuamente moviéndose, que están continuamente manipulando objetos, cosas. Es una gran energía motriz que con el paso del tiempo se vuelve a ser también una gran energía mental que les impide mantener la calma. Y por último, la impulsividad, que es esa dificultad para poder inhibir conductas. Pasan del pensamiento o del estímulo al acto inmediatamente. Eso los vuelve desregulados, eso los vuelve con la dificultad de poder mediar entre el pensamiento y la conducta, eso los lleva a ser demasiado sinceros y decir cosas que de las cuales no deberían decir, a ser verborrágicos, a no poder parar de hablar, a, a, a tener dificultades para poder decidir qué decir y qué no decir, a poder no apostar, a poder no pelearse cuando se tenían que guardar algún comentario. Estamos hablando de los síntomas, la parte negativa de que este cerebro se desarrolle de esta manera. Todas estas cosas que yo les dije son cosas que a cualquier persona le podrían pasar. Hablar mucho, mantenerse muy parado, pararse mucho, distraerse. Fíjense que ninguno de estos síntomas estamos hablando algo que es estereotípicamente distinto que la mayoría de las personas. Y esto es importante aclarar, porque si no pareciera ser que para tener TDAH habría que haber algo muy distinto. Por ejemplo, en trastorno del espectro autista hay conductas estereotipadas muy típicas. El aleteo, por ejemplo, el quedarse con la mirada perdida, el no mirar a los ojos, son como cosas muy típicas de ese trastorno. En el TDAH no hay nada de eso, no hay nada que sea muy típico, sino que son cosas que podrían hacer cualquier persona. Lo que pasa es la intensidad con la que se presentan, la cantidad de veces que se presentan y la duración de esos síntomas y el momento de la vida en que se presenten. Es decir, que un chico de 3, 4 años o 5 años sea de ambulante, que camine mucho dentro de la sala, no necesariamente es TDAH. Es un nene que quizás le falta límites, quizás es muy impaciente, quizás se mueve mucho. Es un nene, es un nene de esa edad. Pero si es un nene en primerito, en segundo, en tercero, que no puede mantenerse quieto, ahí ya estamos esperando que esa capacidad de inhibir esa conducta ya pueda ser controlada. Entonces, por eso, el diagnóstico de TDAH no se suele hacer antes de la primaria. Es muy difícil que un chico reciba el diagnóstico en nivel inicial, porque hay muchas conductas que es muy difícil diferenciar entre las que son conductas esperadas de un niño en etapa preescolar, de etapa escolar. En cambio, en la etapa escolar ya empieza a marcarse como un límite bastante más claro en algunas cosas. Yamil, ahora Juan Pablo, ¿qué sucede con la atención cuando resulta algo de su interés? ¿Puede ser más sostenida? Sí. Buenísimo, Yamil, esta pregunta porque era algo que me estaba olvidando. Una de las cosas que pasan es que dicen, pero cuando estás jugando la Play se puede mantener concentrado. Entonces no tiene dificultad para mantener atención. O cuando está en el 1-1 y yo lo voy guiando, puede. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación, como cualquier persona, influye en la capacidad atencional. Los chicos con TDAH también tienen esa realidad, que cuando hay cosas que los motivan, pueden de manera voluntaria influir más en su capacidad atencional. Y también cuando son guiados y andamiados en el 1-1. Por eso algunas de las herramientas tienen que ver con cómo ayudar para que esa atención se sostenga más tiempo. O cómo hacer para que esa atención no reciba algunos distractores que necesariamente van a dificultar. La semana que viene, cuando hablemos de las capacidades positivas que tiene esta condición, yo les voy a hablar del hiperfoco. El hiperfoco es una capacidad que tienen las personas con diagnóstico de TDAH que cuando hay algo que realmente les interesa, puedan prestar una mayor atención que la mayoría de las personas, más que las personas normotípicas. Es como que todas esas camaritas que tienen que apuntaban para todos lados, de golpe hacen y
y prestan atención exclusivamente a esa cosa. Y no los podés sacar. Es similar a los estados de flow, que son estados de bienestar que todas las personas tenemos, que cuando hacemos algo que nos gusta mucho, que como que suspendemos el tiempo y no nos damos cuenta. Todos tenemos alguna actividad en esas que quizás es nadando, quizás es cocinando, quizás es cantando. Todos tenemos alguna actividad que no nos damos cuenta cuánto tiempo pasa y cuando lo estamos haciendo. Bueno, las personas con TDAH cuando logran hiperfoco, les pasa esto. Entonces, toda su atención se mantiene en el tiempo y la pueden mantener durante mucho tiempo. Pueden pasar horas sin darse cuenta y capaz que pasaron 3 4 horas y estuvieron haciendo algo que les gustaba mucho. Entonces sí, Yami, pasa eso. Cuando hay algo que les resulta de interés, pueden mantener mucho más la atención. Bien. Yo le decía que el TDAH es un trastorno crónico, es decir, que se mantiene durante toda la vida. Sin embargo, la presentación va cambiando a lo largo de diferentes etapas. La etapa preescolar es una etapa en donde las personas con diagnóstico lo que solemos ver es chicos que son desobedientes, que les cuesta mantener rutinas, que suelen tener conductas muy desorganizadas, suelen ser muy impulsivos, más que la mayoría de los chicos de su edad, suelen no poderse quedar quietos ni un segundo, ni siquiera para comer, comen parados, eh, todo el tiempo están corriendo de un lado a otro. Empezamos a ver conductas temerarias, hacen cosas más peligrosas, por ejemplo, cosas que yo he visto en el consultorio evaluando a los chicos. Eh, Se trepan a las rejas y se tiran, se suben de las escaleras y saltan, se cruzan la calle sin darse cuenta, incluso a pesar de los gritos de los padres, lastimados con yeso siguen haciendo cosas pese a que les dijeron que no podían hacerlo. Y esto va cambiando a lo largo de la vida. En la etapa escolar, estos síntomas se mantienen, pero lo que podemos ver es ya empiezan a tener dificultades más bien sociales, que en la etapa preescolar, en salita de 5 ya empiezan a tener, y en primaria se empiezan a mantener en primer grado, segundo grado y tercer grado, especialmente. Es la etapa en la que los chicos que no reciben diagnósticos peor la pasan porque son dejados de lado, porque suelen tener tan impulsividad que si bien son buscados por sus compañeros en cierta manera y ellos buscan y tienen interés en sociabilizar, no es como en otros trastornos que no hay interés en sociabilizar, sino en este caso hay mucho interés por sociabilizar. Sin embargo, a su vez son muy dejados de lado y no mantienen amistades porque ellos mismos terminan mandándose mocos, golpeando, empujando o haciendo cosas que luego se arrepienten. Ellos saben intelectualmente que no pueden hacer eso o que no tienen que hacer eso, sin embargo no lo pueden controlar. A su vez, lo que pasa es, empieza a generarse un desfasaje en el aprendizaje. Es decir, si bien no es un trastorno del aprendizaje, esa dificultad para poder mantenerse quieto, poder dirigir la atención, poder prestar atención, poder mantener una conducta en el tiempo, poder organizarse, planificarse y mantener las cosas, empieza a generar que no tenga la motricidad fina preparada para poder aprender a escribir, porque, por ejemplo, no pueden dejar la mano quieta, entonces están todo el tiempo, entonces tienen una letra muy fea, que parece como si tuvieran un problema neurológico al estilo de epilepsia, por cómo escriben, van a ver que escriben muy feo, muy desorganizado, porque no pueden mantener la mano, porque no tienen la motricidad preparada, porque ponen mal las manos, porque se están moviendo todo el tiempo mientras escriben. Empiezan a tener dificultades para poder adquirir otras capacidades de aprendizaje, justamente por estar distraídos, por estar pensando en otras cosas. Empiezan a perder los materiales. Entonces es una etapa donde, si bien hay 3 presentaciones, que eso no lo dije antes, una presentación donde los síntomas de hiperactividad e impulsividad son los que más se presentan, la presentación donde los chicos tienen una presentación más inatenta, que es la mayoría de las mujeres, las chicas suelen tener esta presentación, donde suelen ser más inatentas que impulsivas. Hay una presentación mixta, que es la mayoría de los casos, donde tienen los 3 síntomas bien característicos, eh, en donde por la gran cantidad de estos síntomas suelen ser muy disruptivos y muy molestos. Por eso es ahí cuando se empieza a derivar. Capaz que en la etapa preescolar más o menos se va llevando, porque además es muy difícil diferenciar la mayoría de los chicos, porque hay otros chicos que también son iguales, pero en la etapa escolar ya empiezan a ser
muy peligroso, molestan mucho a las maestras, molestan mucho a sus compañeros, molestan mucho a los maestros, molestan mucho en las diferentes clases, entonces ahí cuando empiezan a decir, papás, necesitamos que hagan algo porque este chico no está aprendiendo o este chico está molestando a los demás, generalmente en primerito o en segundo. En la adolescencia, la hiperactividad motriz pasa a ser cada vez más una hiperactividad mental y muchas veces se confunden los síntomas por ansiedad. Son chicos que no pueden parar de pensar, que una cosa lo lleva a otra, lo lleva a otra y están todo el tiempo maquinando, preocupándose, pensando muchas cosas al mismo tiempo. A su vez, suelen ser chicos que esta gran impulsividad los lleva a lo que antes les generaba un problema y ser dejados de lado, empiezan a ser líderes de grupo, empiezan a ser buscados y depende si han sido tratados o no han sido tratados, suelen ser líderes positivos o líderes negativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los demás compañeros los siguen, porque suelen hacer cosas que ellos nos animan a hacer. Suelen ser eh, muy de hablar, muy de ir al frente, muy de defender los derechos, porque son muy justicieros, porque son muy valientes, porque se animan. Entonces suelen ser seguidos por sus compañeros. A su vez, este cerebro, que ya de por sí era, entre comillas, bastante adolescente, ¿por qué? Porque era muy emocional y poco racional, entra en la adolescencia, por lo tanto se vuelve aún más TDAH, ¿no? Se vuelve aún más impulsivo, aún más desregulado, aún más emocional, aún más temerario. Por lo tanto, los chicos suelen tener problemas con las drogas, suelen tener aún más problemas con el tema del sexo sin cuidado, suelen tener muchos problemas vinculares, suelen tener mucha violencia en el hogar, suelen tener muchos problemas de pelea con sus grupos de pares. Si no han sido tratados en la etapa escolar, en la etapa adolescente y la secundaria, suelen ser muy disruptivos y muchos abandonan el colegio. Depende del contexto social en el que estén y depende del contexto familiar en el que tengan. No suelen continuar en la secundaria. Antes no continuaban. Hoy en día el sistema los mantiene, pero más por una cuestión de alimentación, más por una cuestión de obligatoriedad, pero sin aprendizaje y con muchas dificultades, de manera muy disruptiva. En la adultez estos síntomas se mantienen. La hiperactividad motriz está muy poco presente, sin embargo, es decir, no se están moviendo todo el tiempo en el asiento como pasaba antes, sin embargo, no pueden parar de hacer cosas, terminan de hacer una cosa y hacen otra, son muy impacientes, no pueden tolerar tomar decisiones más adelante, es decir, tienen que decirlo todo ya o, no lo, o lo dejan para adelante y no lo deciden nunca, les genera mucha insatisfacción el hecho de tener que esperar un poco para tomar una decisión, suelen tener vínculos muy espontáneos y vínculos muy cambiantes, suelen tener dificultades para mantener en el tiempo un trabajo, suelen ser muy desorganizados, muy impuntuales, salvo que tengan una estructura rígida donde los lleve a ser extremadamente estructurados porque si no saben no pueden cumplir con las cosas. Estos son los que lograron algunos objetivos vitales en la vida, como mantener un trabajo, estudiar una carrera, porque los llevaron a tener una estructura medianamente obsesiva que pudo compensar ese aspecto deficitario. Pero si no, son muy, criollamente hablando, desvolados, desorganizados. Siguen siendo muy espontáneos, siguen siendo muy creativos, siguen siendo muy divertidos, pero a su vez, si no son tratados, son muy desregulados, tienen muchos problemas, se pelean mucho, tienen muchos problemas de pareja, eh, van a tener muchos problemas vinculares. Bien. ¿Cuál es la causa? El TDAH es uno de los trastornos de neurodesarrollo sin causa única identificable. ¿Qué quiere decir? No sabemos aún si hay una causa directa. Hoy en día se habla del paradigma de la multicausalidad. Se cree que hay un conjunto de causas que en conjunto con un ambiente favorecedor generan el TDAH. Hay una carga genética importante. Hoy en día hay varios estudios que hablan de algunos genes que tienen que ver con la manera en que los receptores de un neurotransmisor que se llama dopamina están actuando de manera deficitaria y también de cómo esta dopamina se genera y viaja a través del cerebro, generando una dificultad en la manera en que se generan los circuitos de dopamina en el cerebro, los circuitos de la inhibición. Aparentemente, con un son significativos, asociativamente significativos los estudios genéticos que hablan sobre esto, sin embargo, todavía
no hay suficiente evidencia para hablar de estudios genéticos para el diagnóstico de TDAH. Pero sabemos que hay una carga hereditaria muy importante que incluso se ve que cuando uno diagnostica a un chico, generalmente uno de los padres también tiene TDAH. Y eso para los colegios es muy difícil, para que cuando uno va y le dice, bueno, este chico tiene estos síntomas, los docentes nunca pueden diagnosticar, eso es muy importante, aunque sea obvio que el chico tiene TDAH, uno nunca puede decir, este chico tiene TDAH, porque eso lo tiene que hacer un profesional, con todas estas cosas que nosotros vamos a hablar ahora de cómo se diagnostica. Pero cuando uno habla de los síntomas que tienen los chicos con TDAH, le van a decir, bueno, yo era igual. Justamente ese es el problema, porque hay una carga hereditaria muy importante. Entonces, ¿cuáles son las causas? Una de las causas tiene que ver con la carga genética. Es decir, esa información que está contenida en el núcleo de nuestras células, que dice cómo se va a ir desarrollando ese cerebro. Eso es la genética. Por otro lado, una manera distinta en que se organiza el cerebro. Si bien no hay estudios eh, que puedan hablar de una manera prototípica en cómo se desarrolla el cerebro, sí tenemos muchos estudios que están hablando de que este circuito órbito frontal, que es de la regulación emocional, tendría a lo largo de las primeras etapas vitales una inmadurez, es decir, es más delgado que la mayoría de los chicos de su edad. Y eso lo que le genera es que las conexiones entre las neuronas que hay entre la parte emocional y la parte prefrontal o de las funciones ejecutivas del cerebro, que es esta parte acá adelante, no estaría conectado de manera eficiente, lo que lo lleva a tener un problema para inhibir conductas. Y a su vez, habría algunas cuestiones perinatales que tienen que ver alrededor del nacimiento, como el consumo de sustancias en la madre, tabaquismo, alcohol, benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, eh, traumatismos, que podrían también tener que ver con la predisposición a generar TDAH en las personas. Bien, ¿cómo se diagnostica? No hay marcadores biológicos determinantes. No hay nada que podamos hacer que nos diga absolutamente que la persona tenga TDAH. Esto es re importante, porque cuando una persona tiene diabetes, nosotros hacemos un estudio de sangre definitivo. Cuando una persona tiene epilepsia, le hacemos un encefalograma y es definitivo. Cuando una persona tiene un problema de sueño, le hacemos un estudio de sueño y es definitivo. Cuando una persona tiene muchos trastornos, hay algunos marcadores que en el cerebro, en el cuerpo, en la sangre, en la biología, que nos permiten decir indefectiblemente que esa persona tiene ese diagnóstico. En el TDAH no hay. No hay ningún marcador biológico que nos pueda decir claramente esta persona tiene o no tiene. Por ahora no se ha descubierto. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Es un diagnóstico neuropsicológico y clínico, que necesita una serie de pasos para poder ser realizado por un profesional que esté especializado en el tema. Por un lado, tiene que haber una serie de eh, entrevista neuropsicológica específica preguntando cómo a lo largo de la vida la persona ha tenido esas características y que no sea algo momentáneamente que está pasando en este momento puntual de la vida. Por otro lado, se le hacen completar a la familia y a los chicos cuestionarios que hablan sobre cómo ellos perciben o realizan algunos pensamientos, emociones o sentimientos. Por otro lado, se debe observar a la persona en su contexto, en diferentes contextos. Por lo tanto, debemos saber cómo se comporta en el aula, cómo se comporta en la casa, cómo se comporta en diferentes lados. Por eso se les mandan también a completar cuestionarios a los docentes y a los padres, porque no alcanza con evaluar al chico en el consultorio, donde el uno a uno puede ver una cosa distinta que en el aula o que en la casa. Y a su vez, se tienen que tomar pruebas neuropsicológicas que evalúan algunas características cognitivas que caracterizan el perfil cognitivo, es decir, a la manera de procesar mentalmente que tienen las personas con TDAH. Esas pruebas neuropsicológicas incluyen nivel intelectual, capacidad de planificación y organización, capacidad atencional, capacidad de aprendizaje, capacidad de inhibición, capacidad de flexibilidad cognitiva. Las personas con diagnóstico de TDAH tienen un perfil cognitivo, una manera muy característica en la cual puntúan en cada uno de estos aspectos. Cuando uno los evalúa, junta toda la información,
la evaluación neuropsicológica del perfil cognitivo, los cuestionarios que completaron docentes y los padres, los cuestionarios que completaron ellos, la entrevista a los padres o a la familia, donde podemos ver cómo eso se ha ido pasando a lo largo de la vida, y se llega a un diagnóstico clínico donde se confirma o no el diagnóstico de TDAH. Bien, puedo respirar. Bien, llegamos al final de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo que quisieran preguntar. Os escucho. Hola Juanpi, Hola, soy, hola, soy Gabriela, me animo a hablar. hola Gaby. Eh, Tengo la experiencia por haber acompañado en el cole a varias familias que llegaron al diagnóstico, de haber pasado por muchas terapias, muchos médicos, les han dicho tantas cosas y bueno, cuando llegan a concretar y a dar con el diagnóstico, si bien no tiene cura, todo lo que viene después del diagnóstico es un alivio para la familia y también para la escuela, porque nos da un montón de herramientas y hasta justifica muchas de las acciones para poder acompañarlo de otra manera. Así que bueno, quería decir eso porque es difícil encontrar profesionales que hablen del tema y que se animen a diagnosticar. Sí, Eh, sí. También sé que es difícil por esto mismo que estás diciendo. Hay mucho desconocimiento, incluso en colegas, ¿no? En donde hay falta de formación, en donde muchos descreen del diagnóstico como si fuera una cuestión de opinión, ¿no? Como si creo o no creo, ¿no? Esto es una cuestión de la ciencia. Es un trastorno que está en el manual digamos, de salud mental, en los manuales más importantes, y a su vez hay mucha evidencia empírica. Entonces es una cuestión de la cual no se puede descreer. No hay opinión sobre esto, hay formación. Y eso lo hace muy difícil, porque hay una gran cantidad de profesionales que descreen de esto por el sobrediagnóstico que se hace, porque hay muchos profesionales que diagnostican sin saber, porque hay mucha mala información en los medios sociales, donde en algunos países, como en Estados Unidos, se ha sobremedicalizado, donde ha generado muchas consecuencias negativas, eh, donde no tenemos formación específica los docentes y tampoco los psicólogos en nuestra formación de grado sobre este tema. Entonces eso genera desconocimiento y el desconocimiento genera este tipo de cosas. Nosotros, por lo menos en Mar del Plata, con nuestro grupo de investigación, estamos tratando de cambiar esto, ¿no? Tratar de aportar, de dar formación, de capacitar y realmente el pronóstico es muy bueno cuando los chicos reciben tratamiento, especialmente en la edad en la que estoy haciendo yo la intervención, entre los 7 y 11 años. Por eso elegí esta edad. Si bien no es la edad en la que más me gusta trabajar a mí, realmente, a mí me gusta más trabajar con adultos, jóvenes, eh, o adolescentes también, pero yo cuando quise investigar este tema quería hacerlo con adolescentes y cuando empecé a investigar vi que lo mejor era hacerlo con chicos de 7 a 11 años. Entonces, bueno, nada, me acomodé y me metí en esta edad y cuando uno hace tratamiento en esta edad, el pronóstico es muy bueno. Los chicos más disruptivos no suelen alcanzar con las intervenciones de la psicología o de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, y muchas veces hace falta la medicación. La medicación que no es la última palabra que quiero dejar acá, como hay que meterles una pastilla a los chicos, porque no es el mensaje, ¿no? El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser por un montón de aspectos, porque la pastilla, generalmente los chicos cuando tienen problemas de atención, suelen tomar una medicación que se llama metilfenidato, Rubifem, que lo que ayuda es a poder mantener la atención, la capacidad atencional y poder inhibir un poco mejor conductas. Eso va a favorecer que con el entrenamiento, gracias a esa medicación, pueden repetir muchas conductas en donde pueden aprender a prestar atención, donde pueden aprender
en lo que está haciendo la clase y con el paso del tiempo esas conexiones neuronales que no se habían generado se puedan ir generando gracias a poder repetir conductas que si no fuera por la medicación no podrían hacer. Es decir, la medicación no es como un antibiótico que mata un bichito y se va. La medicación genera, predispone a los chicos para que puedan hacer conductas que sin la medicación no lo podrían hacer. Pero más allá de eso es fundamental la terapia, la psicoterapia, donde los chicos aprendan estrategias de regulación emocional, aprendan lo que les pasa y puedan a su vez ir a lo largo de la vida, porque esto es crónico, las personas con TDAH, ir aprendiendo herramientas específicas para trabajar lo que les va pasando. Pero a su vez, la capacitación de los docentes, porque los docentes no reciben información, las escuelas no saben qué hacer con estos chicos que son muy disruptivos. Entonces también es muy importante esto de que profesionales puedan acercar los conocimientos de la ciencia aplicada al aula. Eh, y la verdad que mi experiencia es que realmente los chicos andan mucho mejor, mucho mejor. Así que sí, Gaby, es fundamental. Eh, y, y realmente muchas veces lo que le pasa a los padres es que tienen mucha carga de culpa, porque muchas veces les echan la culpa, le dicen que se hacen las cosas mal. El chico es así porque no le pones límites, el chico es así porque fuiste mal padre, digamos, ¿no? Y es muy difícil. Por lo menos mi experiencia son padres que están muy sobrepasados, ya no saben qué hacer. Eh, por más buen padre que seas, si te tocó, te tocó. Hay diferentes causas, ¿no? Generalmente dentro de la carga hereditaria, como uno de los dos padres lo tiene generalmente, son familias muy disruptivas, donde suele haber agresión, violencia, suele haber mucha desregulación incluso dentro de las familias. Entonces, si no hay conocimiento, puede haber como otros problemas también. Sí, bien. ¿Alguien más? Gracias, No, Gaby, gracias, Santi. ¿alguien más quiere compartir algo? Había una pregunta que me habían dejado de la escuela, perdón, que Dale, dale, me Gaby. meta. Hablaban, bueno, de esto de medicación que nombraste, si es necesario, si es el único camino, digamos, Bien, lo consulta la familia más que nada, bien. cuando algunas veces llegan al diagnóstico o se aproximan al diagnóstico, también está el miedo de la medicación, como nombraste, y por otro lado, el tema de los niveles, me preguntaban si hay niveles, si hay niveles de TDAH más agudos, más leves. Sí, primero el tema de la medicación. Eh, Yo creo que lo ideal es no tomar medicación. Eso en general, cualquier medicación psiquiátrica o neurológica tiene efectos adversos como cualquier medicación. Y lo ideal es no tomar medicación. En cualquier caso, también en las personas con TDAH. A veces es necesario, ¿no? Y es necesario porque realmente son muy disruptivos. eh, Y si no, se va generando a veces también ese desfasaje de aprendizaje que después genera que sea muy difícil que sigan aprendiendo porque son más grandes pero saben poco. Y eso va generando cada vez mayor diferencia y es más difícil aprender. Eso nos pasa a cualquier persona, a los chicos con el diagnóstico más difícil. Además de metilfenidato, que es este que toman especialmente para inhibir y permite que se porten bien en clase y que presten atención, como el diagnóstico suele ser comórbido con otros diagnósticos, especialmente trastorno oposicionista desafiante, que es lo que después de grandes son personas antisociales, que van en contra de las leyes, contra la autoridad, que no siguen ninguna regla, que suelen ser muy confrontativos. A veces también trastorno de espectro autista, especialmente Asperger. Algunas veces con trastorno de aprendizaje. Pero cuando tienen que ver con ODD, con trastorno oposicionista desafiante, suelen ser chicos muy temerarios, muy peligrosos, que son a veces muy agresivos, y mientras el cerebro va madurando, a veces necesita recibir otra medicación también. Generalmente toman aripiprazol o otra medicación que es un regulador del pensamiento para poder bajar un poco la velocidad de procesamiento de la información, porque se desregula muy rápido. Realmente eso genera mucha culpa a los chicos, porque hacen cosas de las cuales agarran tijeras y amenazan, se tiran del automovimiento, se vuelven muy peligrosos. Golpean a los docentes, ¿no? Estoy hablando de casos muy extremos, ¿no? Pero suelen pasar, suelen pasar. Entonces, en esos casos, mientras el chico va haciendo terapias, suelen recibir medicación
Es distinto lo que tiene que ver con el metilfenidato, que es solamente por un tiempo prolongado mientras están en el colegio, tiene efecto. La otra medicación, generalmente el Iracem o el Ipriprazol, son medicaciones que tienen acción más prolongada y que no es como la pastilla de metilfenidato que la toman un poquito antes de ir al colegio y tiene una acción corta, 5 horas, o en la acción prolongada, 6 7 horas. El otro medicación es una medicación que empieza a tener efecto a la semana y tiene una duración en sangre que se mantiene más tiempo. Y a veces es necesaria. Y ahí voy a la pregunta de Gisela, no la leí todavía, pero eh, sí hay diferentes niveles de afectación, ¿no? Depende también qué presentación tengan, y muchos chicos no necesitan medicación. Muchos chicos no necesitan medicación, no es que sí o sí necesitan medicación. Incluso los que necesitan medicación para prestar atención y mantener el aprendizaje, especialmente en los primeros años, cuando hacen terapias y aprenden herramientas, suelen dejarla después. Distinto es el caso de las personas que son muy desreguladas emocionalmente hablando y que tienen además obsesionismo desafiante, en donde esa medicación quizás la tienen que mantener a lo largo de la vida y la tienen que ir ajustando incluso para no llevar a conductas que son delictivas o peligrosas incluso, ¿no? Porque se vuelven muy impulsivos. Hola, soy Gisela. Lo que estamos observando es que los neurólogos ven a los niños en pocas consultas y realizan el diagnóstico. Rápidamente medican con metilfenidato, pero no hay espacios terapéuticos. Sí, sí, coincido. Es una falta, está mal. Muchos profesionales tienen buen ojo y clínicamente lo pueden ver, y otros tienen mal ojo y no lo ven y diagnostican mal, sin dar nombres, pero los tenemos identificados. O sea, sabemos más o menos, ¿no? Y bueno, es así, muchos sobrediagnostican. Lo ideal sería que o hagan ellos o deriven para hacer una evaluación antes de confirmar o no el diagnóstico. Lo que ellos pueden tener, incluso sin observar al chico, puede ser una sospecha, o incluso observándolo puede tener una sospecha, pero si ellos no hacen una evaluación neuropsicológica, no pueden ver cómo funciona ese cerebro con solamente verlos un ratito, ¿no? Entonces ahí es una falta. Entonces, sí, es verdad, pasa eso y no debería pasar. Por eso muchos médicos nos derivan a nosotros hacemos la evaluación, le enviamos el informe y después ellos confirman el diagnóstico y medican si es necesario. Es como, no solamente tenemos que ser nosotros, puede ser cualquier profesional que esté preparado para el tema. Pasa que nosotros eh, funcionamos porque nos paga la universidad, el CONICET, investigamos y estamos en el tema, entonces muchos médicos nos derivan. Pero sí, pasa eso. Y a veces pasa que medican chicos que no tienen que estar medicados. Pero los chicos que realmente lo necesitan, van a notar un cambio así. Es impresionante cómo cambian. Es impresionante cómo cambian para bien. A veces hay que ajustar la medicación, a veces tiene un efecto rebote al principio, a veces en la casa se vuelven peor porque acumulan mucha energía y después se vuelven más difíciles en casa de manejar, a veces necesitan otra medicación además. Cuando la medicación no cumple efecto, o es que no están tomando la medicación, que a veces pasa, que las familias mienten y les dicen que tomaron para poner a prueba el colegio, y eso es terrible, porque te ponen a prueba, o que el chico no tiene TDAH y le están dando medicación que no sirve para nada en esos chicos. Pero cuando tienen diagnóstico de TDAH, realmente cuando su cerebro tiene esta condición, funciona cuando lo necesitan, es impresionante cómo cambian. Es impresionante. Pero bueno, hay que hacer la terapia para que ellos no necesiten la medicación. ¿Una otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, terminamos con esta frase de Madre Teresa. A veces sentimos que lo que hacemos es como una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Muchas veces yo siento o pienso que lo que hacemos es como muy poquito en todo lo que podríamos hacer y a veces pareciera ser como que, bueno, este trabajo por este chico específico, por este, ¿no? Pero bueno, eso poquito que podemos hacer es cambiar la vida a ese chico. Y realmente a mí me emociona pensar eso que ese poquito es la vida de una persona. Así que les agradezco a cada una de ustedes, porque creo que son todas chicas, por haber
venido hoy, por haberse tomado el tiempo, por haberse buscado capacitar y por querer ayudar a muchas personas. Los espero la semana que viene, espero no haberlas defraudado y la siguiente semana les prometo darles herramientas para poder ayudar a los chicos con el diagnóstico en el colegio. Nos vemos. Chao, Jampi, gracias. Chao. Buen Muchas fin de gracias. semana. Gracias por Chao. quedar. Igualmente. Chao, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Chao, chao.